Vamos a hablar de la eliminación del conjunto del Real Madrid. Y es que el primer factor podemos mencionar en la localía del Atlético de Madrid. Para mala fortuna del Real Madrid, le tocó enfrentarse en dos ocasiones, en un lapso no menos de 5 días ante el Atlético de Madrid. Recordamos que el primer derbi se jugó por la semifinal de la Supercopa de España en Arabia Saudita. Y acá mayormente eran simpatizantes del conjunto del Real Madrid. Y lo vimos en las gradas. Y luego en el segundo derbi por los octavos de final de la Copa del Rey, en esta ocasión se jugó en el Civitas Metropolitano, por lo cual el Atlético de Madrid estaba siendo empujado por sus mismos aficionados para ir y conseguir el resultado. Y esto lo vimos mayormente en el primer tiempo de la prórroga, en donde el Atlético salió a buscar el resultado empujado por sus aficionados. Y también debemos mencionar en el primer derbi que se jugó en Arabia Saudita, en donde Carlo Ancelotti sale con un 4-3-1-2, utilizando nuevamente a un volante de contención. En esa ocasión salió Tchouaméni y es algo de lo que el Real Madrid no había jugado. Siempre veíamos a esa doble contención con Toni Kroos y Federico Valverde, por lo cual se veía un equipo un poco más equilibrado. Pero en este partido importante, el director técnico Carlo Ancelotti optó por utilizar a el jugador Tchouaméni. Y lo vimos en el resultado. El Atlético de Madrid comenzó ganando el partido. Esto en el derbi de Arabia Saudita. Y luego en el derbi nos trasladamos a los octavos de final de la Copa del Rey. Nuevamente Carlo Ancelotti sale con un volante de contención. En esta ocasión a Camavinga y además utilizando a Luka Modric. Un jugador que para nadie es un secreto. Tiene una gran calidad de juego, una gran visión, pero creo que la edad ya está comenzando a pasar factura en este jugador y lo vimos ayer en este partido de mucha exigencia física, en donde básicamente Luka Modric terminó exhausto. Y no solo Modric, también el jugador Federico Valverde lo vimos cuando Carlo Ancelotti lo cambia y salió totalmente exhausto del partido. Pero quiero concentrarme en el medio del campo, y es que en el derbi de Arabia Saudita Carlo Ancelotti utiliza a 3 hombres y acá comienza ganando el Atlético de Madrid. Luego en el derbi por los octavos de final de la Copa del Rey nuevamente sale con 3 hombres en el medio del campo, por lo cual no es algo que el Real Madrid no haya hecho, jugar con 3 hombres en el medio del campo. Pero venimos de alrededor de 4 o 7 partidos en donde el Madrid viene utilizando a una doble contención. ¿Por qué? Porque tanto Tchouaméni como Camavinga se habían lesionado, por eso no se tenía a un hombre el cual esté acostumbrado en esta posición y se optaba por utilizar a Toni Kroos y Federico Valverde. Acá el Madrid tomó un segundo aire y se veía muy bien equilibrado el equipo en el medio del campo, y esto lo vimos en el segundo tiempo del derbi de Arabia Saudita, cuando le da ingreso entonces a Toni Kroos, si no me equivoco, Carlo Ancelotti, y acá el Madrid cambia un poco en cuanto al planteamiento que tenía. También le da ingreso a Brahim Díaz, que es un jugador revulsivo que le da mucha movilidad al conjunto del Real Madrid, y volvió a suceder en el derbi de octavos de final de la Copa del Rey, en donde Carlo Ancelotti nuevamente le da ingreso a Toni Kroos y luego le da ingreso a el jugador Brahim Díaz. El Madrid pasaba a un 4-4-2, pero hay algo que cambia en cuanto al derbi que se jugó en Arabia Saudita, porque el Atlético venía de cometer un error en donde se metió atrás y esperó al conjunto del Real Madrid. Y esto, quiera que no, es algo que aprendió el Atlético de Madrid. Además de tener el resultado adverso, el cual se dio solo días anteriores, entonces el Atlético ya había aprendido de su error y salió en el primer tiempo de la prórroga a buscar el resultado. No es algo común en el conjunto del Atlético de Madrid. Sabemos que siempre se caracteriza por esperar al rival, pero esto no fue así, dado que se estaba jugando en el Civitas Metropolitano y el Atlético tenía todo para ir y buscar el resultado. Y lo vimos con el gol de Antoine Griezmann, en donde nuevamente hay otra cosa de qué hablar en el tema Vinicius Junior. Un jugador que tiene una gran calidad a la hora de regate, una gran velocidad, gran
movilidad dentro de los defensores para volverlos locos, también tener esa asistencia. Pero cuando este jugador se dedica a meterse con el árbitro, a meterse con la afición, a meterse con los jugadores, se pierde totalmente y el Madrid, en lugar de ser beneficiado, sale totalmente perjudicado. Lamentablemente la actitud del jugador brasileño es lo que lo persigue y esto es algo que debe mejorar. De lo contrario, el jugador puede ir bajando su nivel en cuanto a lo que sucede en el campo, porque sabemos de la calidad que tiene el jugador, pero en la mentalidad, en lo que sucede, cosas extra cancha, le van a pasar facturas si Vinicius no logra solventar estas situaciones. Y luego vamos con el tema del guardameta, con Andriy Lunin, este guardameta que salió como titular, esto tras los errores que tuvo Kepa Arrizabalaga, pero para nadie es un secreto que entre Kepa y Andriy Lunin, la verdad es que los dos guardametas no ofrecen muchas garantías. Creo que me inclinaría un poco más por Lunin. Es cierto, tuvo errores en el partido reciente por los octavos de final ante el Atlético en la Copa del Rey, pero también tuvo buenas salvadas y es algo que ayuda a Lunin en este sentido. Y en cuanto a Kepa, sabemos que es un guardameta bueno, pero creo que tiene muchos errores, creo que tiene un poco más que Andriy Lunin y esto es lo que le costó en cuanto a titularidad. Entonces, estos son los problemas que el Madrid tiene en cuanto a lo que sucedió en estos dos derbis y como mencionábamos también, jugar así partidos seguidos es algo que le da mucho cansancio a los jugadores. Y lo vimos con el cambio de Luka Modric, el cambio de Federico Valverde, que terminaron totalmente exhaustos en este encuentro. Además que el Atlético de Madrid 4 días más de descanso que el conjunto del Real Madrid, pero esto no es ninguna excusa. Un equipo como el Real Madrid siempre tiene que salir a ganar y a buscar el resultado. Esta vez no se dio y entonces queda eliminado de la Copa del Rey. En cuanto al siguiente partido para el conjunto blanco, recordamos que este equipo se va a enfrentar domingo, se va a enfrentar ante el conjunto del Almería. Domingo 21 de enero se va a enfrentar entonces a las 9:15 horario de Centroamérica y México. El Real Madrid jugará de local en el Santiago Bernabéu ante el conjunto del Almería. Este partido importante para el conjunto blanco porque recordamos que tiene un partido menos y entonces está en el segundo lugar por un solo punto. Esto tras el empate del Girona en la jornada que tuvo número 20 y el Madrid le tocará entonces disputar este partido por la jornada número 21. El Real Madrid se enfrentará ante el Almería.